Hay vidas que brillan sin buscarlo, vidas que no necesitan oro ni tronos para iluminar, almas silenciosas que, sin pronunciar discursos ni escribir libros, dejan una huella imborrable en el corazón de la humanidad. Así fue la vida de San Martín de Porres, el humilde fraile de Lima, el hombre que halló en la escoba su cruz y en el servicio su camino al cielo. Le llamaron el Santo de la Escoba, porque con esa escoba limpió no solo los pasillos de un convento, sino también las heridas del alma de quienes lo rodeaban. Su historia comienza en una tierra de contrastes, el Perú del siglo XVI, donde los conquistadores levantaban palacios dorados y los pobres sobrevivían entre el polvo y la desigualdad. Era un mundo dividido por colores, castas y apariencias, donde los hijos de africanos y españoles eran mirados con desprecio y donde la palabra misericordia parecía olvidada. En medio de ese tiempo duro y desigual, nació una luz pequeña pero inmensa, una chispa de amor que desafió al prejuicio y encendió la esperanza. Un niño mestizo llamado Martín, fruto de una unión que la sociedad rechazaba, pero que el cielo bendecía. Desde el primer aliento su vida fue prueba y milagro, sin títulos, sin fortuna, sin nombre reconocido, pero con un don que pocos poseen, el don de amar sin límites. Martín no predicó desde púlpitos elevados, sino desde el suelo, con el balde y la escoba, con las manos heridas por el trabajo y el corazón encendido por la fe. Su vida fue una sinfonía de gestos pequeños, de oraciones en voz baja, de caricias al enfermo, de pan compartido con el hambriento, de ternura ofrecida al más olvidado. Y esa sinfonía, hecha de silencio y de servicio, sigue resonando más allá del tiempo. Porque hay almas que no mueren, solo cambian de forma para seguir sirviendo desde el cielo. En una época marcada por el racismo, la esclavitud y la desigualdad, Martín se levantó como un faro de luz, recordando al mundo que la verdadera grandeza no se mide por el color de la piel, sino por la pureza del alma. Que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir, y que el verdadero milagro no consiste en sanar cuerpos, sino en curar corazones. Su nombre, San Martín de Porres, se volvió sinónimo de humildad, amor y esperanza. Una vida sencilla, pero inmensamente fecunda. Un ejemplo que ha atravesado los siglos para recordarnos que el cielo no se conquista con coronas, sino con escobas, oraciones y actos de amor. Hoy, más de 4 siglos después de su nacimiento, su figura sigue viva en el alma del pueblo. En los hospitales donde se ora por un enfermo, en las cocinas donde una madre reparte su pan entre muchos, en los barrios donde alguien comparte lo poco que tiene, en los corazones que aún entre el dolor siguen sirviendo con alegría. Porque el espíritu de San Martín de Porres no habita solo en los altares, habita en cada gesto de bondad, en cada mano que ayuda sin esperar recompensa, en cada alma que decide limpiar el mundo con amor. Y así, entre el eco de las campanas del convento y el susurro del viento limeño, su historia comienza. Una historia tejida con hilos de fe, humildad y milagros. Una historia que aún perfuma el aire, con el perfume de la santidad. Capítulo 1. El nacimiento de un corazón puro. Lima, Perú. Año de 1579. Las campanas de la catedral repican en lo alto, marcando el paso de un nuevo día. El aire huele a tierra húmeda, a incienso, a mar distante. Las calles empedradas resuenan bajo los cascos de los caballos de los virreyes, mientras los pregoneros anuncian con voz ronca las noticias del puerto y del mercado. En medio de esa Lima colonial, mezcla de esplendor español y miseria indígena, de palacios dorados y chozas de adobe, se levanta una pequeña casa en el barrio de San Sebastián, donde la pobreza tiene rostro, pero la esperanza no muere. Allí, en esa humilde vivienda de paredes encaladas y techo de tejas, una mujer llamada Ana Velázquez, de piel oscura y manos agrietadas por el trabajo, sostiene entre sus brazos a su hijo recién nacido, Martín.
El llanto del niño rompe el silencio de la madrugada. Ana lo mira con ternura infinita, acaricia su frente y susurra con voz temblorosa: «Bienvenido, mi pequeño, que Dios te bendiga y te proteja del dolor del mundo». Afuera, un rayo de luz dorada atraviesa la ventana. Parece un símbolo, un presagio. El cielo, sin saberlo, ha recibido en ese instante a una de las almas más puras que caminarían sobre la tierra. El padre del niño, don Juan de Porres, es un caballero español, hombre de posición y de honor en la sociedad limeña, pero a pesar de llevar su sangre, se niega a reconocer a su hijo, no porque no lo ame, sino porque el orgullo y los prejuicios pesan más que el amor. En la Lima del siglo XVI, ser mestizo era casi una condena. Un hijo nacido de un español y una mujer negra o indígena no tenía derechos, no podía heredar, no podía soñar. Era, ante los ojos del mundo, una mezcla indeseada. Y sin embargo, ese niño que hoy duerme en brazos de su madre es, ante los ojos de Dios, una joya escondida. Los años pasan y el pequeño Martín crece junto a su hermana Juana. Ambos viven en la pobreza, pero envueltos por el amor de una madre que todo lo entrega. Ana Velázquez, lavandera de oficio, trabaja día y noche. Sus manos se agrietan en el agua helada de los lavaderos del barrio, donde limpia la ropa de las familias ricas. A veces vuelve a casa con el cuerpo cansado y los pies descalzos, pero nunca sin una sonrisa para sus hijos. Por las noches, mientras el fuego crepita en una olla casi vacía, se arrodilla frente a una pequeña imagen de la Virgen y dice: «Dios proveerá, mis pequeños, Él nunca nos abandona». Y Martín, aún niño, observa y aprende. Aprende que la fe no se predica, se vive. Aprende que la caridad no necesita abundancia, sino amor. Un día, mientras Ana remendaba ropa ajena, un mendigo tocó la puerta. Era un anciano delgado cubierto de harapos. Martín, con apenas 7 años, corrió hacia él y le ofreció su pan. Su madre lo detuvo, preocupada. «Hijo, ese es tu alimento. No tenemos más». Pero él la miró con dulzura y respondió: «Madre, si yo paso hambre, Jesús estará conmigo, pero si Él pasa hambre, tal vez nadie lo mire». Ana se quedó en silencio. No sabía si llorar de tristeza o de admiración. Aquel niño, con su gesto sencillo, acababa de pronunciar la esencia de toda su vida futura. Desde ese día, los vecinos comenzaron a notar algo distinto en Martín. No era un niño cualquiera. Mientras otros jugaban en la calle, él ayudaba a los enfermos, recogía animales heridos y rezaba con devoción frente a una pequeña cruz que él mismo había tallado con un trozo de madera. Las noches en Lima podían ser frías. El viento del Pacífico golpeaba las ventanas de las casas pobres, pero en la vivienda de Ana, el calor no venía del fuego, sino del amor. Cada noche, antes de dormir, Martín tomaba las manos de su madre y oraban juntos: «Señor, haznos humildes, pero nunca duros, pobres, pero nunca tristes, que sepamos amar incluso a quienes no nos aman». Aquellas oraciones, pronunciadas con la voz de un niño, subían al cielo como perfumes. Dios las escuchaba, y los ángeles sonreían, sabiendo que en aquel rincón del mundo crecía un alma destinada a cambiarlo todo. No faltaban los momentos difíciles. Los niños del vecindario se burlaban de Martín por su piel y su origen. Algunos lo llamaban hijo de nadie, pero él nunca respondía con rencor. Solo miraba al cielo y decía en silencio: «Padre, perdónalos, aún no saben lo que hacen». Esa mansedumbre, esa serenidad casi sobrenatural, desconcertaba a los demás. Era como si desde pequeño supiera que la paz vale más que la venganza. Con el tiempo, Martín comenzó a ayudar a su madre en los oficios del día. Llevaba ropa limpia a las casas de los ricos, cuidaba a su hermana Juana, y en las horas libres curaba con hierbas a los vecinos enfermos.
Tenía un don natural para aliviar el dolor, una sabiduría que nadie le había enseñado. Decían los vecinos, ese niño tiene manos benditas, cuando toca una herida deja de doler. Pero Martín no se atribuía mérito alguno. Simplemente sonreía y decía, Dios es quien cura, yo solo soy su pequeño ayudante. Cada día que pasaba, la bondad de Martín se hacía más evidente. Su rostro irradiaba paz y su mirada, aunque tímida, tenía una profundidad que conmovía a quienes lo conocían. Era imposible no sentir algo distinto al estar cerca de él, una calma, una ternura, una sensación de que Dios moraba en su corazón. Y así, sin saberlo, el niño mestizo de una casa pobre de Lima se preparaba para un destino inmenso. La escoba que más tarde sostendría entre sus manos aún no existía, pero su alma ya barría el mundo de la indiferencia con su ejemplo. Porque el amor, el verdadero amor, siempre encuentra su camino. Y ese camino para Martín apenas comenzaba. Capítulo 2. La juventud y el llamado divino. El tiempo transcurre silenciosamente en la Lima colonial. Los días se llenan de sol y polvo, los pregones resuenan en las calles y las campanas siguen marcando el paso de las horas. Martín ya no es aquel niño que corría descalzo junto a su madre en el barrio de San Sebastián. Ahora, con 12 años, su mirada se ha vuelto más serena, más profunda, como si en su interior guardara un secreto diálogo con Dios. A esa edad, Martín comienza a trabajar como aprendiz de barbero y cirujano, un oficio que en aquel tiempo era mucho más que un simple trabajo. Los barberos no solo cortaban cabello o afeitaban barbas, también curaban heridas, sangraban enfermos, extraían muelas y aplicaban cataplasmas con hierbas medicinales. El pequeño taller donde trabajaba estaba en una esquina polvorienta de Lima, cerca del mercado. El olor a alcohol, ungüentos y hierbas se mezclaba con el ruido de los carros de madera que pasaban frente a la puerta. El maestro barbero, un hombre severo pero justo, se sorprendía de la destreza del muchacho. Martín observaba con atención cada movimiento, cada instrumento, cada hierba que tocaba. Tenía una memoria asombrosa y una sensibilidad única. Cuando atendía a los clientes, lo hacía con respeto y compasión. Nunca levantaba la voz, nunca mostraba impaciencia. Un día su maestro lo observó mientras curaba a un soldado herido en el brazo. El muchacho limpió la herida con delicadeza, colocó una venda y luego, en voz baja, pronunció una breve oración. El soldado, conmovido, dijo: «No sé qué tiene este chico, pero al tocarme sentí que el dolor se iba». El maestro, sorprendido, solo murmuró: «Tiene un don que no se aprende». Martín no tardó en hacerse conocido entre los vecinos del barrio, no por su habilidad técnica, sino por su bondad. A diferencia de otros barberos, no cobraba a los pobres. Cuando un mendigo o un enfermo tocaba la puerta, él los atendía gratis, les preparaba infusiones, limpiaba sus heridas y los despedía con una sonrisa. «Dios le pague, joven Martín», le decían, y él respondía con humildad: «No me lo agradezca a mí, sino al Señor, que me permite servirle a través de usted». En las noches, cuando el taller cerraba y la ciudad quedaba en silencio, Martín regresaba a su casa. Subía al techo, donde el viento traía el murmullo lejano del mar, y miraba las estrellas. Allí, bajo el cielo limeño, se arrodillaba y rezaba: «Señor, haz de mí un instrumento de tu amor. No busco riquezas ni honores. Solo quiero servirte, aunque sea en lo más pequeño». Sus oraciones eran largas y profundas. A veces permanecía horas en silencio, contemplando el firmamento, sintiendo que Dios lo escuchaba entre el murmullo del viento. Aunque su vida parecía tranquila, no estaba exenta de sufrimiento. Algunos compañeros de oficio se burlaban de él por su color de piel o por su forma de hablar. Otros le cerraban las puertas, recordándole su origen mestizo. Pero Martín jamás respondió con enojo.
Al contrario, sonreía y decía, Dios nos hizo diferentes para que pudiéramos amarnos mejor. Su serenidad desconcertaba a los demás. No conocía la ira, ni el resentimiento, ni la envidia. Solo conocía el amor, y ese amor empezaba a brillar con fuerza divina. A los 15 años, mientras atendía a un enfermo pobre, Martín sintió algo nuevo dentro de su corazón. Una voz suave, profunda, que no venía del exterior, sino del alma misma. Era una voz que decía, «Sígueme». Desde ese día, el joven ya no encontraba paz en los oficios del mundo. Sentía un fuego interior, una necesidad de servir más, de entregar su vida entera a Dios. Su madre, Ana, lo notó en su mirada. «Hijo, ¿qué te pasa? Te veo distinto, más callado». Y él respondió con ternura, «Madre, creo que el Señor me llama. No sé cómo, pero siento que debo vivir solo para Él». Ana guardó silencio. Sabía que los conventos no aceptaban mestizos. Sabía que su hijo podría ser rechazado, humillado, marginado. Pero también sabía que el amor de Dios era más fuerte que cualquier ley humana. Con lágrimas en los ojos, lo abrazó y dijo, «Si el Señor te llama, hijo mío, ve, que tu madre te entrega a su voluntad». Una mañana de 1594, mientras el sol se alzaba sobre los cerros, Martín emprendió el camino hacia el convento de Santo Domingo de Lima. Llevaba un pequeño atillo con su ropa, una cruz de madera que él mismo había tallado y la esperanza de ser aceptado, aunque fuera para barrer los suelos del convento. Al llegar miró las altas paredes blancas del monasterio y respiró profundo. Golpeó la puerta. Un fraile de rostro severo abrió y lo miró de arriba abajo. «¿Qué deseas, hijo?» «Padre, quiero servir a Dios. No tengo riquezas ni estudios, pero tengo amor y manos para trabajar». El fraile lo miró con asombro y respondió, «No admitimos mestizos como frailes, pero si deseas, puedes quedarte como donado. Servirás limpiando, cocinando, ayudando a los enfermos». Martín bajó la cabeza, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. «Si es para servir a Dios, barreré sus pisos con alegría». Y así, sin títulos, sin reconocimiento, sin miedo, el joven de alma pura cruzó el umbral del convento y comenzó el camino que lo llevaría a la santidad. Esa noche, mientras dormía en su pequeña celda de piedra, una brisa suave entró por la ventana. El viento movía lentamente la llama de una vela encendida. Era como si el cielo mismo confirmara que aquel humilde joven acababa de responder a la voz de Dios. En el silencio del convento, comenzó a escribirse una historia que cambiaría el corazón de todo un continente. Porque cuando un alma humilde se entrega sin reservas, los milagros no tardan en florecer. Y así empezó la verdadera misión de Martín de Porres, el muchacho mestizo que no buscó grandeza, pero que encontró en la escoba y en la oración su camino hacia la eternidad. Capítulo 3. El fraile de la humildad. Las campanas del convento de Santo Domingo repican con solemnidad. El eco de sus notas se mezcla con el murmullo de las oraciones, el roce de los hábitos y el canto de los pájaros que revolotean sobre los claustros. Entre los muros de piedra y los jardines de flores, comienza una nueva vida para Martín de Porres, el joven mestizo que llegó con el alma dispuesta a servir. El convento es un mundo aparte, silencioso, ordenado, consagrado a Dios. Los frailes dominicos caminan con paso sereno por los pasillos, algunos estudiando, otros rezando, otros dedicados al cuidado de enfermos. Y entre todos ellos, discreto y sonriente, Martín empieza su jornada antes de que el sol asome por el horizonte. Antes del alba, mientras los demás aún duermen, Martín ya está despierto. Con una pequeña lámpara de aceite en la mano, se dirige a la cocina. Acomoda los utensilios, enciende el fuego, prepara pan y café para los frailes. Luego, con su escoba de paja, comienza a barrer los pasillos de piedra,
tarareando suavemente una oración. Cada paso, cada movimiento, lo hace con una devoción que convierte lo cotidiano en sagrado. No hay en él hastío ni cansancio, solo alegría. Cuando los frailes lo ven, se sorprenden de su constancia. Nunca llega tarde, nunca se queja, y si alguien le pregunta por qué trabaja tanto, responde con serenidad: porque barrer el suelo de la casa de Dios es barrer el polvo del alma. Martín se convierte pronto en el alma invisible pero indispensable del convento. A donde va, deja tras de sí un aire de paz. Si alguien discute, él llega y su presencia basta para apaciguar los ánimos. Si alguien enferma, él se arrodilla junto a su cama, le limpia la frente y murmura una oración. En los días de calor, se le ve en los jardines regando las plantas, hablando en voz baja con las flores y los animales. En los días fríos, lleva leña a los más ancianos o cobijas a los novicios que tiemblan en las celdas. Nunca busca ser visto, nunca pretende destacar, y sin embargo su luz no puede esconderse. No todos lo tratan con amabilidad. Algunos frailes, cegados por los prejuicios de la época, lo miran con desdén. Es solo un sirviente, dicen, un mulato que limpia los pisos. Pero Martín no se ofende. Cuando escucha comentarios hirientes, baja la cabeza y sonríe. En lugar de responder con enojo, responde con humildad: yo nací para servir, no para ser servido. Sus palabras tan simples y tan profundas tocan el corazón de quienes lo escuchan. Los mismos que lo desprecian terminan admirando su paciencia, porque en su silencio hay más sabiduría que en 1000 sermones. Cuando cae la noche y el convento duerme, Martín no descansa. A la luz de las velas, se le ve entrar descalzo en la capilla. Allí, frente al Santísimo, se arrodilla y ora durante horas. Sus manos se elevan, sus ojos se llenan de lágrimas. A veces, los frailes que pasan por el pasillo lo ven y se detienen, impresionados por su fervor. Dicen que en aquellas noches una luz sobrenatural parecía envolverlo y que su rostro irradiaba paz. ¿Qué le pide tanto a Dios?, se preguntaban, y uno de los hermanos que se atrevió a acercarse escuchó su voz temblorosa decir: Señor, limpia también las manchas de mi alma. No permitas que mi corazón se ensucie con la soberbia. Dame un amor tan puro que ni el desprecio me hiera, ni la alabanza me eleve. Esa era la oración del fraile que no tenía títulos, pero tenía el corazón más limpio del convento. En los días de escasez, cuando la despensa se vaciaba, Martín encontraba la manera de repartir comida a los pobres que esperaban fuera del convento. Abría la puerta en silencio, con una canasta entre las manos. Pan, frutas, trozos de queso, lo poco que encontraba. Los frailes lo reprendían. Hermano Martín, ¿no sabes que también nosotros pasamos hambre? ¿Por qué das lo que nos sobra? Y él respondía sin miedo: porque el amor no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se entrega. A veces, milagrosamente, las canastas se llenaban de nuevo después de haber sido vaciadas. Nadie entendía cómo, pero todos sabían quién había orado. El convento tenía una pequeña enfermería, y Martín pasaba allí gran parte del día. Cuidaba a los frailes enfermos, cambiaba vendas, preparaba infusiones. Nunca se apartaba de ellos, aunque tuvieran enfermedades contagiosas. Dios está también en la fiebre del enfermo, decía, y mientras limpiaba heridas o sostenía manos temblorosas, sus labios repetían oraciones que traían consuelo y alivio. No solo los humanos lo buscaban, los animales también parecían sentir su bondad. Los perros callejeros lo seguían al convento, las palomas se posaban en sus hombros y hasta los ratones salían de sus escondites para acercarse a él sin miedo. Un día uno de los frailes le gritó: «Hermano Martín, esos animales ensucian el convento». Él sonrió y contestó: «No ensucian, padre, solo buscan cariño. Dios también los hizo a ellos». Desde entonces, los animales convivieron pacíficamente dentro del convento, como si la misma naturaleza
se rindiera ante el amor del santo. Su escoba se convirtió en su emblema, su cruz y su cetro. Con ella barría los suelos, pero también barría el orgullo de los corazones. Mientras trabajaba, sus labios murmuraban una oración constante: Señor, limpia este suelo, y limpia también mi alma. Con el tiempo, los frailes empezaron a mirarlo con otros ojos. Comprendieron que aquel humilde servidor no era un hombre común. Había en él una luz que no se podía esconder, una santidad que se manifestaba en lo simple, en lo cotidiano, en cada respiración. Un día, uno de los frailes jóvenes dijo en voz baja: si la escoba de Martín hablara, contaría más milagros que todos los libros del convento. Y no se equivocaba, porque aquella escoba, testigo silenciosa de sus oraciones, fue el instrumento con el que Dios escribió su historia de amor y humildad. Poco a poco, el convento entero empezó a cambiar. La presencia de Martín, su ejemplo, su paciencia, su ternura, transformaron los corazones. Donde antes había orgullo, comenzó a haber compasión. Donde había distancia, floreció la fraternidad. Ya no lo veían como el sirviente mulato, sino como el hermano que más cerca estaba del cielo. Y así, sin pronunciar grandes sermones ni escribir una sola línea, Martín de Porres enseñó al mundo que la verdadera santidad no necesita palabras, solo necesita amor. Capítulo 4. Milagros entre los hombres. La fama de Martín de Porres comenzó a extenderse más allá de los muros del convento. Los frailes, los enfermos, los pobres de Lima, todos hablaban del joven humilde que parecía llevar la presencia de Dios en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. No había en él intención de destacar, ni deseo de reconocimiento. Solo servía, amaba y oraba. Y en medio de esa sencillez, los milagros comenzaron a florecer como flores ocultas en la sombra. Una tarde, uno de los frailes enfermó gravemente. La fiebre lo consumía. Los médicos ya habían perdido la esperanza. Martín, al enterarse, corrió a su celda con paso apresurado. El enfermo deliraba entre sudores, murmurando oraciones. Martín se acercó, tomó un paño húmedo, lo colocó sobre su frente y oró con los ojos cerrados: Señor, tú que sanas los cuerpos y las almas, si es tu voluntad, devuélvele la salud a tu siervo, no por mis méritos, sino por tu infinita misericordia. Los frailes presentes observaron en silencio. Minutos después, la respiración del enfermo se calmó. El color volvió a su rostro. Abrió los ojos y con voz débil dijo: Lo vi. Vi una luz junto a ti, hermano Martín, y el dolor se fue. Desde ese día, los hermanos comenzaron a mirar al humilde mulato con respeto y asombro. Sabían que Dios obraba en él. Otro día, ocurrió algo aún más extraordinario. Un enfermo grave que vivía en una casa al otro lado de la ciudad pedía ayuda desesperada. Pero las puertas del convento estaban cerradas por la noche y el portero dormía profundamente. Los frailes que despertaron al día siguiente contaron asombrados que vieron a Martín atravesar la pared del convento sin abrir puertas ni ventanas. Horas después, regresó con las manos manchadas de ungüento y el rostro sereno. ¿Cómo saliste del convento, hermano?, le preguntaron. Él sonrió como quien guarda un secreto del cielo y respondió simplemente: cuando la caridad lo pide, no hay puertas cerradas. Desde entonces, nadie volvió a dudar de que aquel fraile tenía un don sobrenatural. Para él, los muros del mundo no eran obstáculos, sino límites que el amor de Dios podía disolver. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir testimonios desconcertantes. Al mismo tiempo que atendía a los enfermos del convento, muchos aseguraban haberlo visto en distintos lugares de Lima, e incluso en otras ciudades. Un comerciante del Callao juraba que Martín había orado por su hijo moribundo. La misma noche en que, según los frailes, había estado en la enfermería del convento sin moverse de allí. Otros decían que lo habían visto en Guayaquil,
consolando a una familia pobre y llevando medicinas que jamás se supo de dónde habían salido. Cuando los frailes le preguntaban cómo era posible estar en dos lugares a la vez, él respondía con humildad: Dios no me multiplica, solo me envía donde hace falta su amor. No todos los milagros eran espectaculares. Algunos eran pequeños, casi imperceptibles, pero llenos de amor. Un pan que alcanzaba para todos cuando parecía no bastar. Una tormenta que se detenía justo cuando los pobres buscaban refugio. Una palabra suya que devolvía la esperanza a quien ya la había perdido. Decían los frailes: con Martín, todo lo imposible se vuelve natural, y todo lo natural se vuelve sagrado. Los animales también parecían reconocer en él una presencia distinta. Las palomas se posaban sobre sus hombros sin miedo, los perros lo seguían a todas partes, y hasta los gatos se acercaban a dormir junto a su escoba mientras él barría. Los hermanos lo veían sonreír mientras alimentaba a un grupo de ratones. Le decían en tono de reproche: «Hermano Martín, esos animales dañan los granos del convento». Él los miró con dulzura y respondió: «No dañan por maldad, sino por hambre. Si les damos un poco de lo nuestro, ellos también nos servirán con gratitud». Entonces, reuniendo a los ratones, les habló con voz suave: «Hermanitos míos, sé que buscan comida, pero dañan lo que necesitamos. Vayan al jardín y allí les pondré pan cada día». Los frailes se rieron creyendo que era una simple ocurrencia, pero al día siguiente, los ratones habían desaparecido del depósito y solo se les veía en el jardín, exactamente donde Martín les dejaba pan. En una ocasión, un incendio estalló en la cocina del convento. El fuego crecía rápidamente y los frailes, aterrados, corrían sin saber qué hacer. Martín se adelantó, tomó un crucifijo y de rodillas oró frente a las llamas: «Señor, tú que domas los mares y calmas las tormentas, ordena también a este fuego que se apague para que tu casa no se consuma». De pronto, el fuego comenzó a disminuir, como si obedeciera a una voz invisible. En pocos minutos solo quedó humo y las brasas se apagaron completamente. Los frailes cayeron de rodillas, llorando de emoción. Martín, en cambio, se levantó en silencio y volvió a su trabajo, como si nada hubiera ocurrido. «No fue mi oración», decía, «fue la misericordia de Dios». Otra historia cuenta que cuando pasaba por los pasillos, se sentía un perfume dulce, como una mezcla de flores, incienso y pan recién horneado. Nadie sabía de dónde provenía. Solo aparecía cuando Martín estaba cerca. Incluso los enfermos afirmaban que al recibir su visita, el aire cambiaba. Era como si el mismo cielo respirara dentro del convento. Su compasión no se limitaba a las puertas del convento. Cerca de los muros, Martín levantó con sus propias manos una pequeña casa de adobe. Allí acogía a huérfanos, ancianos y enfermos que no tenían dónde ir. Conseguía medicinas y alimentos pidiendo limosna, pero nunca para sí mismo. Recorría las calles con una bolsa colgada al hombro, tocando puertas con humildad. Por amor de Dios, una ayuda para los pobres. La gente confiaba en él. Sabían que cada moneda, cada trozo de pan, cada manta que recibía, iría directamente a quien más lo necesitaba. Nadie lo vio jamás guardarse nada. De hecho, muchas veces se quedaba sin comer para dar su ración a un niño o a un anciano. Un hermano del convento le dijo un día: «Martín, ¿por qué te privas de lo poco que tienes?». Y él respondió sonriendo con los ojos brillantes: «Porque cuando ellos comen, yo también me siento alimentado». No solo curaba cuerpos, también curaba corazones. Hombres y mujeres de toda Lima, ricos y pobres, esclavos y nobles, acudían a él buscando consuelo. Los nobles limeños lo buscaban para pedir consejo. Se arrodillaban ante aquel fraile humilde, esperando una palabra de paz. Él los escuchaba en silencio y luego decía: «El que tiene mucho debe dar más. El que tiene poco, que dé su amor. Solo así las almas se igualan ante Dios».
Los pobres, en cambio, no necesitaban hablar. Bastaba su mirada para que Martín los comprendiera. Se acercaban llorando, y él simplemente los abrazaba. No juzgaba, no preguntaba, solo amaba. Decían que su sola presencia bastaba para devolver la calma, que su voz era tan suave que parecía venir del cielo y que cuando oraba junto a alguien, el miedo desaparecía. Una mujer enferma de tristeza dijo una vez: «No sé si me sanó el cuerpo, pero me sanó el alma». Martín no conocía límites en su caridad. Durante los brotes de peste que azotaron Lima, fue el primero en salir a las calles a cuidar a los contagiados. Mientras otros huían, él entraba en las casas enfermas, cargaba cuerpos, limpiaba heridas y preparaba a los moribundos para morir en paz. Con el tiempo toda Lima lo conocía. Los niños lo seguían por las calles, los pobres lo bendecían, los enfermos lo esperaban, los poderosos lo respetaban. Pero él seguía siendo el mismo, el fraile humilde con una escoba y un corazón lleno de compasión. A quienes temían acercarse les decía con firmeza: «No teman, si el amor de Dios está en nosotros, el miedo no puede tocarnos». Los frailes, conmovidos, comenzaron a ayudarlo, y así, bajo su ejemplo, el convento se convirtió en un hospital improvisado, donde nadie era rechazado. Nunca cambió su manera de hablar ni su forma de vestir. Nunca pidió un lugar especial, ni una habitación más cómoda, ni un reconocimiento. Si alguien le daba algo, él lo entregaba a otro que lo necesitara más. Decía siempre: «¿Para qué quiero riquezas, si mi tesoro está en el cielo? ¿Para qué quiero descanso si el amor no descansa?». A través de sus obras, Martín transformó el corazón de una ciudad entera. Los que antes despreciaban a los pobres comenzaron a mirarlos con compasión. Los que antes juzgaban por el color de la piel empezaron a reconocer la dignidad en cada rostro. Su ejemplo derrumbó muros invisibles, los del prejuicio, la indiferencia y la soberbia. Mostró con su vida que la santidad no se alcanza con grandes gestos, sino con pequeños actos de amor repetidos cada día. Su amor era una llama que no se apagaba, una luz que cruzaba los límites de la raza, del idioma y de la clase social. Era el amor de Cristo hecho hombre, visible, palpable, contagioso. Cuando alguien le preguntó cómo podía amar tanto a todos, respondió con una sencillez desarmante: «Porque en cada rostro veo el rostro de Jesús». Y así, amando sin medida, sirviendo sin descanso, el humilde fraile de Lima fue sembrando milagros invisibles, milagros de reconciliación, de ternura, de humanidad. Su vida se convirtió en una oración viva, en un himno silencioso que aún resuena en los corazones que creen que amar puede cambiar el mundo. Capítulo 5. La humildad que conmueve al cielo. Las campanas del convento suenan con dulzura, marcando la hora de vísperas. El sol se filtra por los vitrales, tiñendo el suelo de tonos dorados y violetas. En ese ambiente de paz, Martín de Porres sigue su rutina de siempre: barrer, limpiar, cuidar enfermos y orar. Pero la verdadera luz que ilumina su vida no está en los vitrales, está en su alma, donde reina una virtud que pocos comprenden: la humildad. Un día cualquiera, mientras el silencio del claustro se rompía con el sonido de los pasos y los rezos, ocurrió algo que reveló su grandeza. Un fraile joven, de carácter impaciente, entró a la despensa y vio en el suelo los pedazos de un jarrón roto. Sin preguntar, alzó la voz: «Martín, ¿qué has hecho? Eras el encargado de este lugar». El eco de su grito resonó por todo el pasillo. Los demás frailes se asomaron en silencio. Martín se acercó lentamente. No dijo palabra. Sus ojos serenos reflejaban una calma sobrenatural. Se arrodilló ante el fraile que lo acusaba, bajó la cabeza y dijo con voz suave: «Perdóneme, hermano, si he dado motivo de disgusto». Luego, sin una queja, recogió los pedazos del jarrón y los colocó cuidadosamente en un cesto. No buscó defenderse, no explicó que él no había sido.
solo respondió con silencio y amor. Aquella escena dejó a todos conmovidos. Nadie habló. El fraile que lo había reprendido se sintió avergonzado, pero Martín nunca mencionó el incidente. Ni una sola palabra de queja salió de sus labios. Pasaron los días, y tiempo después, aquel fraile cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía y nadie se atrevía a acercarse por temor al contagio. Entonces Martín fue el primero en entrar a su celda. Se arrodilló junto a su cama, le humedeció los labios, le limpió la frente y le dijo con ternura: «Tranquilo, hermano, no se preocupe, Dios lo ama y lo espera». Durante noches enteras, cuidó al mismo hombre que lo había humillado. Cuando el fraile entre lágrimas quiso pedir perdón, Martín solo respondió: «Ya me lo pidió aquel día, cuando Dios me dio la oportunidad de perdonarlo en silencio». El enfermo murió en paz, sostenido por las manos que había ofendido, y desde entonces los hermanos del convento comprendieron que la humildad de Martín no era sumisión, era fuerza celestial. En la vida cotidiana, Martín enfrentaba muchas humillaciones. Algunos lo trataban como inferior, otros se burlaban de su piel o su origen, pero él nunca dejó que esas palabras lo hirieran. Decía: «Las ofensas son semillas que el alma puede convertir en flores si se riegan con perdón». Cuando alguien le quitaba su lugar o ignoraba su trabajo, él sonreía. Cuando lo reprendían injustamente, él inclinaba la cabeza y decía: «Gracias, Señor, por darme la oportunidad de aprender a ser pequeño». Su humildad no era debilidad, sino un poder invisible, un escudo de luz que lo protegía del orgullo, del resentimiento y de la vanidad. Martín veía en cada humillación una oportunidad para parecerse más a Jesús. En su mente, las palabras del Evangelio resonaban como una melodía eterna: «El que se humilla será enaltecido». Y así lo vivía. Cada vez que alguien lo despreciaba, él lo ofrecía en silencio como una oración. Cada vez que alguien lo alababa, él bajaba los ojos y cambiaba de tema. Un hermano del convento escribió años después: «Nunca vi a Martín enojarse. Si lo ofendías, te bendecía. Si lo golpeabas con palabras, te respondía con una sonrisa. Era imposible no sentirse pequeño frente a su grandeza». Martín huía de los elogios como quien huye del fuego. Cuando su fama de santidad comenzó a crecer en Lima y los nobles acudían al convento para verlo, él se escondía. Prefería quedarse en la enfermería o en la cocina antes que recibir honores. Si alguien decía: «Hermano Martín, usted es un santo», él respondía bajando la mirada: «Santo es solo Dios. Yo soy un pecador que intenta amar». Y si algún hermano lo buscaba para que rezara por él, Martín lo tomaba de la mano y decía: «Recemos juntos, porque la oración que se hace en unidad vale más que la que sale de un solo corazón». Su humildad era contagiosa. Los frailes, antes orgullosos de sus rangos, comenzaron a imitar su sencillez. En silencio, el convento entero se transformó. Martín no necesitaba sermones. Su vida misma era un mensaje. Mientras otros hablaban del Evangelio, él lo vivía con las manos y el corazón. Lo vieron arrodillarse para limpiar el suelo donde los demás pisaban. Lo vieron servir a quienes lo despreciaban. Y lo vieron hacerlo todo con una alegría tan pura que parecía imposible no sentirse conmovido. Un día, un novicio le preguntó: «Hermano Martín, ¿cómo logra ser tan humilde?». Y él respondió, con los ojos llenos de luz: «Cuando miras a Dios, todo lo demás se hace pequeño». Dios miraba a su siervo desde lo alto y se complacía en él. Los ángeles, decían los frailes, parecían custodiarlo. Algunos aseguraban que, mientras rezaba en la capilla, una luz dorada lo envolvía. Otros juraban haberlo visto elevarse unos centímetros del suelo durante la oración. No era orgullo ni prodigio humano. Era el amor del cielo respondiendo al amor de la tierra. Martín no buscó nunca elevarse, pero Dios lo elevó. No buscó gloria, pero el cielo lo glorificó. Y su ejemplo quedó grabado en todos los corazones
como un recordatorio eterno. La verdadera grandeza no consiste en ser admirado, sino en ser capaz de amar incluso cuando se es humillado. En cada rincón del convento, su humildad dejó una huella invisible. En cada pasillo que limpió, en cada enfermo que cuidó, en cada lágrima que secó. Porque en la vida de San Martín de Porres, la humildad no fue una palabra ni un gesto, fue un modo de existir, una manera de amar, una oración hecha carne. Y así, entre silencios, perdones y sonrisas, el humilde fraile de Lima conmovió no solo a los hombres, sino también al cielo. Capítulo 6. El hombre de los milagros imposibles. El nombre de Martín de Porres ya era sinónimo de paz dentro del convento de Santo Domingo. Los frailes lo veían pasar en silencio con su escoba y sentían que algo invisible los envolvía, algo que no podía explicarse con palabras. Era una presencia que sanaba, que aliviaba, que traía consuelo. Con el paso del tiempo, su humildad y su fe comenzaron a irradiar una fuerza inexplicable, una fuerza que solo podía venir del cielo. Y entonces, los milagros, grandes y pequeños, comenzaron a multiplicarse como flores en un jardín que nadie había sembrado. No eran pocos los que aseguraban haber presenciado fenómenos sobrenaturales durante su oración. En muchas ocasiones, al entrar en la capilla a altas horas de la noche, los frailes lo encontraban elevado del suelo, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el altar. Su rostro brillaba con una luz suave y de su cuerpo emanaba un perfume indescriptible, una mezcla de lirios, rosas y pan recién horneado. Nadie se atrevía a interrumpirlo, solo lo observaban desde lejos, con lágrimas en los ojos, sintiendo que estaban frente a un alma que ya no pertenecía a este mundo. Cuando regresaba a su trabajo cotidiano, fingía no recordar nada. Y si alguien le preguntaba, sonreía con humildad y decía: cuando el corazón ama de verdad, el alma se olvida del peso del cuerpo. El perfume que dejaba a su paso se convirtió en símbolo de su pureza. Era como si el cielo mismo confirmara que en aquel hombre sencillo habitaba la gracia divina. Su amor no conocía límites. A veces, cuando alguien lo necesitaba lejos del convento, simplemente aparecía. Había quienes afirmaban haberlo visto en distintos lugares al mismo tiempo, en Lima curando a un enfermo y a la vez en el puerto del Callao consolando a un marinero moribundo. Otros decían que había estado en Guayaquil ayudando a un niño y esa misma noche se le veía orando en la capilla del convento. Cuando los frailes, asombrados, le preguntaron cómo era posible, respondió con una sonrisa: cuando el amor de Dios quiere llegar, no necesita caminos. Así nació la creencia de que Martín tenía el don de la bilocación, un regalo celestial que solo reciben las almas completamente unidas al Creador. Pero el milagro más grande de todos no era ver su cuerpo elevarse o los alimentos multiplicarse. El milagro más profundo era su caridad sin límites, esa ternura que transformaba todo lo que tocaba. Entraba a las casas más pobres, donde el aire olía a enfermedad y desesperanza, y en pocos minutos el ambiente cambiaba. Los enfermos sonreían, los niños reían, los ancianos recuperaban el ánimo. No siempre curaba con palabras o con manos, a veces bastaba su presencia, bastaba su mirada para que el dolor pareciera menos pesado. Un anciano dijo una vez: cuando el hermano Martín entró a mi casa, sentí que Dios también entraba con él. Pronto, su fama se extendió más allá de Lima. Desde los pueblos del interior del Perú, desde Ecuador, Chile y Panamá, llegaban cartas y mensajeros pidiendo sus oraciones. Las madres pedían por sus hijos, los enfermos por alivio, los prisioneros por perdón. El convento se convirtió en un lugar de esperanza. Día y noche, hombres y mujeres de todas las clases sociales acudían buscando al fraile que hacía milagros. Pero Martín nunca permitió que lo llamaran así.
Cuando lo alababan, bajaba la cabeza y decía con firmeza: si algo bueno sale de mis manos, es porque Dios lo hace en mí. Yo solo soy un instrumento, un pobre siervo de su amor. Nunca aceptó ser tratado con privilegio, ni quiso reconocimiento. Cuando los nobles le ofrecían regalos, los entregaba a los pobres. Cuando los enfermos le daban gracias, les pedía que agradecieran a Cristo, no a él. A veces, los milagros más grandes ocurrían en silencio. Una palabra de consuelo, una sonrisa a tiempo, una oración por alguien que había perdido la fe. Martín no buscaba asombrar, buscaba amar. Y ese amor, más fuerte que la muerte, más poderoso que los prodigios, era el verdadero milagro que Dios hacía a través de él. Porque los cuerpos sanan y las heridas se cierran, pero las almas que aprenden a amar nunca vuelven a enfermar. Los frailes sabían que vivían junto a un santo, pero él seguía siendo el mismo. El que barría, el que cocinaba, el que curaba, el que rezaba. Nunca cambió su forma de vivir. Cada día antes de dormir, se arrodillaba en el suelo y decía: gracias, Señor, por dejarme servirte hoy. Si mañana me das un día más, quiero gastarlo en tu amor. Así vivía el hombre de los milagros imposibles, sin buscar la grandeza, sin desear el aplauso, con la mirada puesta en el cielo y las manos extendidas hacia los demás. Y en ese equilibrio perfecto entre la tierra y el cielo, su vida entera se convirtió en un milagro que aún perdura en el tiempo. Capítulo 7. Su enfermedad y partida. El tiempo, que hasta entonces parecía detenerse a su alrededor, comenzó finalmente a pasar factura. Corría el año 1639. Lima seguía llena de vida y bullicio, pero dentro del convento de Santo Domingo el aire se sentía distinto. Una calma extraña, una tristeza silenciosa recorría los claustros, como si el alma del lugar supiera que algo sagrado estaba a punto de concluir. Martín de Porres tenía ya 60 años. Su cuerpo, debilitado por los años de ayuno, servicio y desvelo, empezaba a rendirse. No había enfermedad concreta que lo derribara. Era el cansancio del amor sin medida. Su cuerpo se agotaba, pero su espíritu seguía tan fuerte y sereno como siempre. Durante meses, los frailes notaron que su paso se volvía más lento, que su rostro estaba más pálido y que sus manos temblaban al sostener la escoba. Pero él nunca se quejaba. Cada vez que alguien le pedía que descansara, respondía con su habitual dulzura: descansaré en el cielo. Mientras tanto, todavía hay mucho por servir. Los médicos del convento no pudieron hacer mucho. Le suplicaron que guardara reposo, pero Martín seguía levantándose de su cama para atender enfermos o repartir comida a los pobres, hasta que una mañana su cuerpo simplemente no respondió más. Sus hermanos lo ayudaron a acostarse, y desde entonces su celda se convirtió en un lugar de oración constante. Los frailes, los novicios y hasta los enfermos a quienes él había curado acudían a visitarlo. Traían flores, velas, lágrimas y plegarias. Todos querían agradecerle, todos querían acompañarlo en aquel tránsito de amor hacia el cielo. Durante sus últimos días, Martín pidió que su cama se colocara junto a una pequeña ventana. Desde allí podía ver un pedazo del cielo limeño, siempre cubierto de nubes suaves. A veces, en el silencio de la tarde, se quedaba mirando la luz del sol filtrarse entre los barrotes. Sonreía, como quien ya ve algo que los demás no pueden ver. Sus labios seguían orando sin cesar. Oraba por los pobres, por los enfermos, por los esclavos, por sus hermanos y hasta por aquellos que alguna vez lo habían humillado. Decía: Señor, no me mires a mí, míralos a ellos y dales la paz que yo ya he encontrado en ti. Su celda tan sencilla se llenaba de visitas. Los frailes se turnaban para cuidarlo. Algunos lloraban al verlo tan débil, pero él los consolaba. No lloren, hermanos. ¿No recuerdan que la muerte no es más que una puerta que lleva al amor eterno? El 3 de noviembre de 1639, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los techos de Lima,
El convento se sumió en un silencio profundo. El aire estaba quieto, las campanas se detuvieron y hasta los pájaros parecían callar. Martín pidió que lo trasladaran a la enfermería del convento. No quería morir en soledad, sino rodeado de sus hermanos. Con voz suave, pidió que le leyeran el pasaje de la Pasión de Cristo. Uno de los frailes abrió la Biblia y comenzó a leer lentamente. A medida que las palabras del Evangelio llenaban la habitación, Martín cerró los ojos. En su rostro se dibujaba una paz serena, casi celestial, y cuando escuchó la frase «y bajando la cabeza, entregó el espíritu», una lágrima resbaló por su mejilla. Con voz apenas audible, murmuró sus últimas palabras. «Gracias, Señor, porque me permitiste amarte en los pobres». En ese instante, una luz suave llenó la habitación. No venía de las velas ni del sol, sino de una claridad misteriosa, cálida y blanca, que parecía brotar del mismo cuerpo de Martín. Los presentes quedaron sobrecogidos. Algunos se arrodillaron, otros comenzaron a llorar. El fraile que sostenía su mano sintió como una fragancia de flores frescas, mezcla de rosas, lirios y nardos, se esparcía por toda la enfermería. El aire cambió. No había tristeza, sino una paz profunda. Era como si los cielos se hubieran abierto para recibirlo. Uno de los hermanos dijo en voz baja: «El cielo se ha llevado al más humilde de sus hijos». Martín partió en silencio, sin agonía, sin resistencia. Su rostro quedó iluminado como si sonriera en un sueño. Tenía 60 años, y aunque su cuerpo se apagó, su alma permaneció viva en el corazón de todos los que lo conocieron. Esa noche, las campanas del convento sonaron lentamente. El rumor se extendió por toda Lima. Ha muerto el santo de la escoba. Hombres, mujeres y niños acudieron al convento con velas y oraciones. Los pobres lloraban como si hubieran perdido a un padre, los esclavos a un hermano, los nobles a un amigo. Durante horas, su cuerpo fue velado en la capilla. El aire aún estaba impregnado del mismo perfume celestial que había llenado la enfermería. Algunos afirmaban que, incluso después de horas, su cuerpo seguía tibio y su piel resplandecía. Otros decían que, al tocarlo, sentían una corriente de paz recorrerles el alma. Cuando los frailes cerraron la capilla para preparar su entierro, muchos aseguraron haber visto una luz salir de su tumba, elevarse hacia el cielo y desvanecerse entre las nubes. Era como si Dios mismo hubiera enviado un mensaje a los hombres. El que se humilló entre ustedes ya fue exaltado en mi reino. Desde aquel día, su nombre comenzó a ser invocado en cada rincón de la ciudad. Los enfermos pedían su intercesión. Los pobres pronunciaban su nombre en las oraciones de la noche, y los frailes del convento decían que, por las noches, sentían su presencia en los pasillos, como si siguiera barriendo los suelos del monasterio con su escoba invisible. Así concluyó la vida terrenal del hombre que transformó el servicio en santidad y la humildad en milagro. No dejó libros escritos ni riquezas materiales, pero su herencia fue mucho más grande, una manera de amar que conmovió al cielo. Y aunque sus manos dejaron de trabajar y su corazón dejó de latir, su ejemplo siguió vivo, más poderoso que nunca, recordando al mundo que el amor humilde no muere, solo cambia de forma para brillar en la eternidad. La historia de San Martín de Porres no es solo la de un hombre santo, sino la de lo que todos podemos llegar a ser cuando dejamos que el amor de Dios actúe en nosotros. Su escoba, su cruz, su sonrisa. Son recordatorios eternos de que la verdadera gloria no está en ser admirado, sino en hacer el bien sin mirar a quién. Y así, desde el cielo, con su escoba luminosa, San Martín sigue barriendo el polvo del egoísmo del corazón humano, enseñándonos, una y otra vez, que la humildad puede abrir las puertas del paraíso.